Soy Lorena Brocal, soy médica cardióloga, especialista en enfermedad cardiovascular en la mujer. Actualmente formo parte de la mesa directiva de la Federación Argentina de Cardiología. Soy expresidente del Comité de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer y actualmente presido el Comité de Salud Ambiental y Prevención Cardiovascular de la Federación Argentina de Cardiología. Trabajo en General Pico, en La Pampa, en el Hospital Gobernador Centeno. Durante muchos años, la enfermedad cardiovascular de la mujer estuvo un poco relegada con respecto al estudio científico. Antes nos enfocábamos un poco más en las enfermedades que tienen que ver con el aparato ginecológico de la mujer. Pero la Federación Argentina de Cardiología y este comité de enfermedad cardiovascular en particular lleva mucho tiempo estudiando estas diferencias de género. De hecho, hoy hay una diplomatura en enfermedad cardiovascular en la mujer justamente para poder capacitar a la comunidad médica y también a la población sobre las enormes diferencias que tenemos. Existen un montón de factores de riesgo que son comunes entre hombres y mujeres y son los tradicionales, lo que la mayoría de la población puede reconocer, como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo. Pero hay algunos otros que son propios del género y que obviamente difieren entre hombres y mujeres e incluso unos que nosotros llamamos emergentes, que quizás los compartimos con los varones, pero que tienen una influencia diferente en las mujeres. Entre ellos son los propios de género, la hipertensión arterial gestacional, la diabetes gestacional, el tener un parto pretérmino o un niño prematuro e incluso algunas etapas en la vida de la mujer, como la menopausia, hacen que el riesgo cardiovascular sea diferente. Con respecto a la cardiopatía isquémica, ¿qué es lo que difiere entre hombres y mujeres? Bueno, ahí las diferencias son enormes. Lo principal quizás tenga que ver con la forma de presentación, con la manifestación. En general, y estamos acostumbrados, la bibliografía lo describe como a reconocer el dolor de pecho como un dolor que en general es opresivo, irradiado hacia los miembros superiores, más que nada al miembro superior izquierdo, a la base del cuello, acompañado de náuseas y de vómitos. Y las mujeres también tienen esa presentación, pero en una proporción importante de casos y mucho más en las mujeres que en los varones, los síntomas de presentación del infarto son mucho más banales. Esto es, puede ser un malestar general, un dolor de cabeza, un me siento rara. Son síntomas que no colaboran mucho con el diagnóstico porque no solo quizás a veces los mismos médicos pueden pensar que el diagnóstico es otro, sino que la misma mujer hace que desestime a esto como una enorme alarma para el corazón y muchas veces eso tiene que ver con la demora en la consulta. Ahí tenemos otra diferencia. Las mujeres tardan en promedio 2 horas más que los varones en concurrir a la consulta cuando tienen un síntoma cardiovascular. Esta es una de las causas, porque a veces al pensar que no está tan relacionado con el corazón, este malestar, estos síntomas tan banales, lo pueden dejar pasar. Y esa demora en la enfermedad cardiovascular marca la enorme diferencia en la evolución, ¿no? Porque en el infarto o en la cardiopatía isquémica el tiempo es primordial para poder evitar las consecuencias y tratar la enfermedad. Es por esta razón que en la cardiopatía isquémica en la mujer también tiene peores desenlaces. La mortalidad es mayor, incluso hay estudios que demuestran que las mujeres cuando se van de alta después de un infarto tienen menos indicaciones médicas, sobre todo de fármacos hipolipemiantes, con respecto a los varones. Esta diferencia de género es una realidad que nos está costando todavía revertir y es por eso que tratamos de educar a la población y obviamente a la comunidad médica que lleva años como mirando solo el aparato genital femenino y la realidad es que hay que enfocarse en el corazón porque la cardiopatía isquémica en la mujer es la causa número 1 de muerte. 1 de cada 3 mujeres se muere por enfermedad cardiovascular. Y entonces hay que prestar atención. No solo dejar pasar los síntomas, sino hacer los controles cardiovasculares respectivos en cada etapa de la vida de la mujer. Los controles cardiológicos en la vida de la mujer no tienen una edad definida. La realidad es que deberíamos ir al cardiólogo en todas las etapas de nuestra vida. La prevención primordial en la etapa de la niñez es súper importante. Como mamá, tenés que llevar a tu hija al control cardiológico. Uno puede detectar enfermedades congénitas que probablemente ya vienen desde el nacimiento y evaluadas por el cardiólogo infantil,
pero puede hacer hincapié fundamentalmente en adquirir los hábitos saludables desde la niñez para después evitar enfermedades posteriores. Durante la adolescencia y quizás en la etapa fértil de la mujer también es súper importante. Ahí volvemos a hablar sobre los hábitos, sobre todo el tabaquismo que habitualmente inicia en esta etapa de la adolescencia y hoy, sobre todo con esta nueva moda del uso del vapeo, esta tiene que ser una enorme oportunidad en el consultorio para empezar a cambiar hábitos desde nuestros adolescentes, para poder planificar un embarazo en cualquier mujer en edad fértil. Habitualmente nosotros las vemos en la evaluación prequirúrgica cuando están ya listas para tener a su bebé. La idea es que puedan llegar a la consulta antes. Podemos nosotros hacer el examen cardiológico, detectar patologías previas, estar atentos, podemos modificar conductas y hábitos que hoy ya la ciencia ha demostrado que se transmiten al bebé también. Entonces, la etapa fértil de la vida de la mujer, con alguna incidencia mayor de algunas patologías muy particulares, pero en general lo más importante es el control clínico para prevención de enfermedades cardiovasculares. Durante el embarazo, sin duda, el control debe ser antes o en el primer trimestre del embarazo para conocernos, para saber si hay patologías previas, para poder planear un plan de acción, para dejar claro quizás algunas pautas alimentarias y la importancia de sostener la actividad física durante el embarazo, siempre con algunas excepciones, pero evaluada con su cardiólogo para poder llevar el embarazo sin complicaciones. Después hay una amplia gama de patologías que pueden surgir durante el embarazo y que deberían estar en control y que hay que estar atentas. Muchas de ellas, como la hipertensión arterial gestacional o la diabetes gestacional, a veces se resuelven al nacer el bebé. Sin embargo, las mujeres tienen que saber que estas dos patologías aumentan el riesgo posterior, no solo a tener hipertensión arterial crónica o diabetes, sino que aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular con los años, el riesgo de infarto, de accidente cerebrovascular. E incluso el parto pretérmino o los niños nacidos con bajo peso dejan esta impronta en la mamá de aumento del riesgo cardiovascular, por lo cual el control del embarazo no puede culminar con el embarazo. Una vez que nace el bebé, lo que nosotros llamamos el cuarto trimestre, si bien el embarazo tiene 3 trimestres, le ponemos cuarto trimestre a esta etapa de la vida de la mujer que es posterior al nacimiento del bebé y en el cual el control cardiovascular debe persistir. Lo ideal en todo embarazo es que la mamá vuelva a las 6 semanas después del parto, que es el tiempo en el que los cambios fisiológicos que nos ocurren a las mujeres vuelven a su estado normal. Y entonces en ese momento podemos controlar si la mamá no va a tener complicaciones posteriores derivadas del embarazo. También es una manera de volver a controlar la presión arterial, la glucosa y algunos valores del laboratorio. Eso es fundamental. Después viene la etapa de la menopausia. Ahí las mujeres, la menopausia, la transición menopáusica, estos años anteriores que podemos llamarlos como perimenopausia, en esta etapa la mujer empieza a perder los estrógenos, que son las hormonas que nos han acompañado y que esta pérdida viene trayendo muchos cambios que van a hacer que aumente nuestro riesgo cardiovascular mucho más que por encima de los hombres a esta edad y tiene que ver con que altera el metabolismo de los lípidos, el descenso de peso es mucho más difícil, aumenta la presión arterial, la reducción de la grasa visceral, que es la que hace mal al corazón, es bastante más dificultoso cuando perdemos los estrógenos. Entonces es en esta etapa que en general donde la mujer aumenta mucho más su riesgo cardiovascular y vemos los eventos coronarios que se van a presentar 10 años después que en los varones, porque hasta aquí nos protegieron las hormonas. Bueno, esto es súper importante. Es una etapa en la que la mujer debe estar controlada por el cardiólogo, poder hacer una evaluación del riesgo cardiovascular individualizado. Esto es, volver a su médico, evaluar cada detalle de su vida, la alimentación, la actividad física, las horas del sueño, buscar el estado de salud y evaluar en qué nivel estoy.